Muchas gracias, Maggie, por esta información. Ya son las 9 de la mañana, 24 minutos. Nos metemos en otro tema para la entrevista de piso. Para eso recibimos a la diputada de Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita, quien impulsó un proyecto de ley de prohibición de pirotecnia, proyecto que ya fue aprobado en diputados y ahora pasará a la Cámara Alta. Para conocer de este proyecto es que la recibimos esta mañana. Bienvenida. Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación, por supuesto, y la oportunidad de explicar esta ley que es un poco compleja y puede dar lugar a malos entendidos en el público. Y bueno, me parece muy importante tener la oportunidad de contar bien cómo fue aprobada esta media sanción en diputados y que la gente lo empiece a comprender. Sí, llegan estas fechas y en los últimos años el tema de la pirotecnia, el daño que hace en algunas personas, en algunos niños y también en los animales, bueno, se pone de manifiesto y cada vez es más creciente la cantidad de personas que están en contra, ¿no? Este proyecto, ¿qué es lo que prohíbe? ¿Prohíbe la venta, prohíbe la importación, prohíbe el uso de las personas? Bueno, el proyecto, en primer lugar, se presentó en noviembre del 2020, tuvo un proceso de un año entero en Comisión de Salud y Defensa Integradas, donde recibimos a todas las partes. Eso me gusta también aclararlo porque se escucharon todas las voces y en base a eso se definió un proyecto que consideramos es viable y aplicable, que esa es la clave para que esto tenga efecto y que justamente logremos el cometido. Por supuesto están detrás del mismo muchas asociaciones, tanto de bienestar animal como de personas con trastorno del espectro autista, entre otras discapacidades. Nosotros lo que logramos tener consenso, porque el proyecto fue apoyado por todos los partidos, fue en bajar gradualmente el nivel de sonido de cierto tipo de pirotecnia, ¿verdad? Esto consideramos que es lo más conveniente para que vaya acompañado de un cambio cultural que obviamente nuestra sociedad necesita para irse acostumbrando a utilizar pirotecnia menos invasiva a nivel sonoro. Ese aspecto es clave porque hay quienes interpretan no puedo usar más pirotecnia y en realidad no es directamente eso, sino que va asociado con lo complejo de lo estruendoso o lo sonoro. Completamente. Otra cosa a aclarar que es importante, porque uno cuando habla de estos temas también se genera mucha expectativa en la población que está detrás, esperando que de una vez por todas esto se lleve adelante. Muchísimos años hablando del tema y bueno, es la primera vez que se hace un estudio profundo desde el Parlamento y que se logra un consenso y tener media sanción. Fue aprobado en diputados esta semana, ahora pasa al Senado. Estamos hablando que seguramente cuando se retomen las sesiones oficiales, a partir de marzo va a estar en estudio en las comisiones del Senado y de repente podemos estar hablando que para mediados del año que viene se esté sancionando completamente la ley, ¿verdad? A nivel legislativo no va a haber ningún cambio para estas fiestas. No, eso es importante destacar y aparte hay otro tema que tiene que ver con los periodos que estamos manejando. Por un lado, bajar gradualmente la cantidad de decibeles, que eso fue estudiado incluso en pruebas prácticas que hicimos todos los legisladores en el Servicio de Material y Armamento, que bueno, pudimos constatar, midiendo los decibeles, el impacto sonoro de los distintos tipos de pirotecnia. Y por otro lado, hay algo que es importante. Las empresas hasta el momento importaron en tiempo y forma y bajo todo reglamento legal ciertos tipos de pirotecnia. Nosotros eso, obviamente, que lo que corresponde es que dejar un lapso de tiempo para que ellos vendan ese stock que está en plaza, ¿verdad? Entonces, ellos tienen un plazo de 2 años para poder deshacerse de ese stock, poder venderlo, comercializarlo como corresponde. Y lo que va a suceder es que sí, desde que se promulga la ley, se prohíbe la importación por encima de esos decibeles. O sea, que no se prohíbe el uso, sino que vas a ir a comprar y no va a haber lo que no esté permitido de acá a 2 años. Que eso soluciona ampliamente también todos los decretos que hemos ido siendo testigos de las distintas juntas departamentales, claro, que hay 11 departamentos que se expidieron al respecto, donde, por supuesto, incluso los mismos intendentes manifestaban la dificultad de poder fiscalizar algo que en un departamento uno prohíbe la venta, pero si uno compra en el departamento lindero, evidentemente no tiene cómo controlar ese uso. Eso, la fiscalización, no se puede poner a un inspector por persona, pero hay un tema que tú nombrabas recién, que es el de los decibeles, que es uno de los más polémicos. Desde la Cámara de Fuegos Artificiales lo que dicen es que ese mínimo que se pone de unos 90 decibeles, hablando ya de lo que sería la última instancia, como tú decías, va a ser progresivo, ellos consideran de que hay algunos sonidos cotidianos que incluso lo exceden y es uno de los factores que está provocando más discrepancias. ¿Qué tienen ustedes para decir sobre eso? Bueno, fue muy estudiado, de hecho nos reunimos en varias oportunidades, tanto con CUFA, que es la Cámara Uruguaya de Fuegos Artificiales, como con distintos empresarios que asistieron a la comisión.
Los 90 decibeles, en un principio ellos nos dijeron que era viable, que existía pirotecnia, por supuesto, y de hecho ya está en plaza un tipo de pirotecnia que se le llama pet friendly, que es amigable con los animales, sería la traducción, que hace menos sonido. Hay algo clave, que la pirotecnia sin estruendo no existe, sin ser las bengalitas infantiles. Después todo lo demás, lo que va hacia arriba y genera luces, para arriba. necesita un mínimo sonido para implosionar, ir hacia arriba y hacer efecto. Entonces, por eso es que graduamos en decibeles, porque hablar de pirotecnia no sonora no es correcto, no Pasemos, existe. ¿cuál es el umbral en número de decibeles que propone la ley cuando ya esté...? Llegaremos a 90 como máximo en un periodo de 4 años. 90, para que la gente sepa, y yo me incluyo, ¿qué significa? ¿Qué es 90? ¿Capaz solo voy a poder tirar un tracket? Bueno, o también sí. incluye, no sé, una cañita voladora. En realidad los parámetros se midieron en decibeles en espacio abierto, por supuesto, porque uno si, por ejemplo, uno tira un chasquibún en un baño cerrado, genera más decibeles que eso. Entonces, todo está supeditado al entorno, ¿verdad? Al contexto en el que se utiliza la pirotecnia. Esto está estudiado para utilización al aire libre y a ciertos metros de distancia. Pero eso se hizo porque la Cámara de Fuegos Artificiales decía que consideraban que no se había estudiado en distancia en cuanto al tipo de espacio, que era una de las críticas que hacía la Cámara. Exacto. Nosotros lo que hicimos fue una prueba práctica, como les decía, en el Servicio de Material y Armamento, donde se midió cada 10 metros los distintos tipos de pirotecnia y con el medidor de decibeles fuimos estudiando los impactos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que legislamos. También pero esos 90 decibeles, entonces, ¿a qué distancia van a ser los pautados por la ley? Bueno, siempre se manejó a 100 metros, 100 metros de distancia como parámetro. O sea que la pirotecnia en las fiestas no va a ser viable, porque nadie se pone a una cuadra. Bueno, cuando en realidad, salís con la botella vacía a poner, ¿no? La típica que hacen los vecinos. En realidad todo depende del tipo de cuadra también. Hay calles que tienen más retiro, hay calles que tienen menos, hay gente que lo utiliza en las ahí esquinas. como el cordón de la vereda y te retirás unos metros. Claro, pero porque 100 metros aparte es una cuadra, por eso. Tendrían que juntarse todos los vecinos de un lado y poner toda la pirotecnia del otro. O sea, empezás a juntarte de un lado del otro de forma Igual la inevitable. medición técnica, porque es bastante complejo, los decibeles van multiplicándose por miles. Cuando hablas de 90 a 110 no son 20 decibeles, sino que la diferencia es abismal. Claro. Se multiplica por miles. Entonces, toda la especificación técnica, que esto también es una parte del proyecto que va a incluir un etiquetado frontal, gradual, que esto ya lo venían estudiando. Es el semáforo, el verde, Exacto. amarillo y rojo. Exactamente. Esos parámetros los va a establecer el Servicio de Material y Armamento, que son los expertos en materia Pero ahora de ya hay explosivos. pirotecnia que lo trae. Ya hay pirotecnia que lo trae. En el proyecto queda plasmado que sea una obligación, porque eso acompañaría el hecho de concientizar a las personas al momento de la decisión de compra, que por supuesto es fundamental en ese momento ver realmente qué tipo de pirotecnia uno quiere utilizar, Pero teniendo disponible de la otra, ¿no? El verde es menos de 90, Exacto. el amarillo menos de... El amarillo va hasta 110 y el 110. otro va hasta 130. De 110 a 130 y más está Exacto. prohibido bajo cualquier circunstancia. Exacto. Silvana, no vienen, de hecho. Para venta libre, ¿no? Comercial. Claro. Si interpreto bien, entonces, como que la pirotecnia va a quedar supeditada, porque uno piensa pirotecnia y piensa Navidad y fin de año, pero en realidad todas las fiestas, casamiento, cumpleaños de 15 que hay, Festivales, va a quedar como supeditada entonces a un espectáculos. manejo medio para ese tipo de evento, ¿no? No, en realidad tanto- lo que vos decís es clave, porque una de las críticas fundamentales que le hacen a uno cuando presenta este tipo de proyecto son solo 2 días al año. Yo quiero aclarar que realmente no son solo 2 días al año, es a diario, es en eventos, festejos, partidos de fútbol, manifestaciones. Realmente a diario uno, si se pone a pensar, algún Aniversarios evento... de clubes deportivos que uno dice, Ni ¿qué que pasó? hablar. Y después ves en Twitter A veces se tira más que en plena Navidad. Exacto. Pero bueno, obviamente que la idea es que esto, como les decía, vaya gradual acompañando un cambio. Yo creo que ya año a año hemos sido testigos de una disminución. Creo que si nos ponemos a pensar también en la duración, en las fiestas, por ejemplo, la cantidad de minutos que se utiliza es menor y eso es una buena señal. El proyecto, además de acompañar todos estos cambios reglamentarios con respecto a la importación, también incluye que, bueno, que los meses de diciembre, por ejemplo, porque, bueno, obviamente está el foco ahí, se hagan campañas de concientización de bien público por parte de todas las intendencias y del Poder Ejecutivo, que hasta ahora siempre se han hecho
desde áreas de salud, por ejemplo, hemos sido testigos todos los diciembres, pero bueno, ahora que sea algo más organizado, que realmente llegue a todo público. ¿Y por qué las intendencias? Porque cada región muchas veces tiene sus características. Entonces, hay regiones que pueden concientizar más en el uso en ciudad, hay otros que pueden concientizar más en el uso en el campo, por el peligro de incendios, por ejemplo, que puede conllevar. Y también ahí, en esas campañas, lo que dejamos cubierto de alguna manera es el uso indiscriminado. Esto significa, muchas veces hay accidentes que se dan por la pirotecnia, de amputaciones y de quemaduras de todo tipo. problemas en la vista y demás. A la doctora del Pereira Rosell, del Centro de Quemados de Niños, Exacto. que habla de un incremento al menos del 20% de quemaduras, amputaciones de dedos. Muchas veces eso se da, ella estuvo también en la Comisión de Salud, por la falta de supervisión de un adulto y el alcance de ciertos materiales pirotécnicos a menores que de repente no tienen la conciencia completa de saber el peligro al que están enfrentando al encender un fuego artificial. De ahí la prohibición de la venta a menores de 16 años. Exacto. Además, sobre todo concientizar, porque por más que uno prohíba la venta en ciertas características... Puede comprarlo nada el otro quita y se lo da, igual claro. estén al alcance. Entonces, la verdad, todo pasa por un cambio cultural que sin dudas nos debemos como sociedad. Hay otro tema que no quiero dejar de tocar y es lo que queda exceptuado, que también es importante, porque hay quien puede estar pensando, sí, pero hay determinadas actividades industriales en el campo, incluso de seguridad a nivel marítimo, entre otros, que usan la pirotecnia como forma de aviso o con determinadas funciones especiales y eso está contemplado. Está contemplado también en los aeropuertos, que hay un gran problema con las aves que pueden generar accidentes aéreos, ni que hablar. Más allá de que también eso se trabaja con otras aves, hay empresas especializadas como que también se está tendiendo a no usarlo tanto. Por supuesto, que sería lo ideal, pero bueno, obviamente que esas excepciones tienen que estar, son de orden y las incluimos en el proyecto. Por eso decía de la profundidad de estudio que tuvo y recibiendo a todas las partes. Estamos muy contentos, creemos que es una ley, sobre todo aplicable, que eso es lo que tiene que quedar en claro, que bueno, es lo que buscábamos, ¿no? No hacer algo que de repente después llevado a la práctica no tuviera efecto o no se notara la diferencia. Diputada, usted mencionaba, ¿no?, que hay 11 intendencias que ya vienen trabajando normativas al respecto y de hecho la Junta Departamental de Montevideo aprobó esta semana un decreto justamente, bueno, que establece algunos límites con fecha el 1 de febrero de 2022. Hasta entonces se pueden utilizar los productos importados con anterioridad, pero que después establece hasta 80 decibeles y hasta 110 decibeles. ¿Cómo se vincula? Por ejemplo, me refiero a Montevideo porque es donde vive la mitad de la población, ¿no? Donde seguramente pasan más casos de situaciones adversas. Sí, nosotros recibimos la noticia de la Junta de Montevideo el día posterior a que fue aprobada en el Parlamento con esta media sanción el proyecto. Evidentemente, lo que es una ley nacional facilita la unificación de criterios, que es fundamental. Y por otro lado, nosotros cuando hicimos el proyecto, lo que hablamos es una normativa nacional de importación. ¿Pero estos criterios van en consonancia con el proyecto Van en de ley? consonancia, pero no son idénticos, por lo cual va a ser complicado de aplicar. ¿Por qué? Por un lado, porque de 80 decibeles, como decíamos, hay casi nula variedad de pirotecnia, entonces no es a lo que el proyecto apuntaba, de erradicarla al 100%, al contrario. La idea es que el mercado se reinvente y que puedan cada vez traer productos menos nocivos para la salud, para el oído y que, bueno, que se pueda realmente, el que quiere festejar con pirotecnia lo pueda hacer, tenga productos al alcance y no sean invasivos para las personas y los animales a los que les hace daño. Lo que va a suceder es que va a ser difícil de aplicar. Por otro lado, la Cámara Uruguaya de Fuegos Artificiales ya se ha expedido al respecto contra el tema de las juntas departamentales y realmente no se puede prohibir la venta de un producto que está habilitado en el país. Entonces es muy complejo en ese sentido poder unificar todos esos criterios más allá de la independencia de cada departamento, ¿no? Ya tenemos que cerrar, pero los controles, ¿qué controles se prevén en el proyecto de ley? Bueno, queda a cargo de las dependencias departamentales, de bomberos y de servicio de material y armamento. En la reglamentación se ven allí los alcances y la tarea, digamos, de cada uno. Se van a estar inspeccionando los productos a la venta. Exactamente. ¿No existen pero ya multas o sanciones al no poder todo lo que importarlo, se importa pasa claro, por el servicio de material y armamento. Bien. Si no pasa por ahí, no puede estar en plaza. Entonces ya ahí tenemos el control principal de antemano antes de que ingrese a plaza. ¿Y la estipulación de multas también va a estar a cargo de esos organismos? Sí, la reglamentación siempre es la que determina el tipo de multas, que eso es importante, un minutito. Sí, sí. Lo que sea recaudado
también por el proyecto de ley dejamos asentado de que fuera distribuido a distintas asociaciones de bienestar animal y de trastorno del espectro autista. Así que bueno, creemos que también por ahí es una muy buena causa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces con la diputada de Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita, autora de este proyecto de ley de prohibición de pirotecnia. Son las 9 de la mañana, 39 minutos ya. Tenemos que hacer una pausa. Enseguidita volvemos con más Arriba Gente.